Muy buenos días, hermanos. Hoy domingo damos gracias al Señor después de haber alabado, glorificado, exaltado el nombre de nuestro Dios. Pues ahora estamos dispuestos a oír su palabra. Así que vamos a orar siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, pues en todo lo que hablemos en esta mañana, te pedimos tu presencia, Señor. Tú eres un Dios grande, poderoso, eterno, omnisciente. Señor, tú eres la vid verdadera, tú eres el que nos das vida, tú eres el que transformas, tú eres el que renuevas. Señor, habla a nuestros corazones en esta mañana. Señor, el tema que vamos a conversar, Señor, pues que quede en lo más profundo de todo nuestro ser, Señor, y que nos invite a cambiar, que nos invite a tomar una actitud mucho más activa dentro de la iglesia. Oramos por un avivamiento, Señor. Padre Santo, toca nuestra mente, nuestro corazón. Invítanos, Señor, invítanos a realmente poder ejecutar tu voluntad en nuestra vida, Señor. Padre Santo, que podamos realmente también, Señor, mostrar tu gloria, Señor, a través de nuestras acciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando sobre el verdadero avivamiento espiritual. Así que, de manera de introducción, vamos al Salmo 85 y vamos a leer los primeros 6 versículos, en donde las Escrituras nos dicen: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Señor de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Bien, en esta porción de las Escrituras, en este Salmo, pues el salmista reconoce la bondad divina e identifica claramente, con claridad, las manifestaciones de su misericordia. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? Que él fue propicio a la tierra, volvió, o sea, quiere decir que finalizó la cautividad, perdonó la iniquidad, cubrió los pecados, reprimió su enojo y apartó su ira del pueblo. Entonces aquí nos hace ver pues que Dios perdona y libera, pero ¿por qué? No porque seamos bonitos, o buenitos, sino que simplemente porque Él fundamenta pues sus acciones a través de su misericordia y su amor. Entonces, por su misericordia y por su amor, Dios nos perdona y Dios nos libera. Entonces, seguidamente el salmista expresa por qué se sentían cautivos y amargados. Él expresa y dice: restáuranos, porque ellos se sentían así. El salmista pues expresa: restáuranos, porque sentían pues que se sentían cautivos, amargados y desesperados. Pero en el verso 6 dice una cosa muy interesante: no volverás a darnos vida. Y observamos 3 cosas importantes en este verso 3, que nuevamente lo vamos a leer, y dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Entonces, cuando escudriñamos, pensamos este versículo, acá podemos notar 3 cosas importantes. 3 cosas. En primer lugar, que el avivamiento espiritual es para el pueblo de Dios. Es para el pueblo de Dios el avivamiento espiritual. En segundo lugar, vemos que Dios es el único que puede producir el avivamiento espiritual. Y la tercera es que el resultado del avivamiento espiritual es el gozo. Ok, entonces dijimos que el avivamiento espiritual es para el pueblo de Dios. Israel, pues era el pueblo de Dios. Y estaban
disfrutando la salvación de Dios. Pero el salmista reconoce que necesitaban una renovación espiritual. La vida espiritual la tenían débil, decaída, casi inerte. No necesitaban vida porque ya tenían vida. Lo que necesitaban era una renovación del vigor espiritual. El avivamiento es para el pueblo de Dios. En segundo lugar, solo Dios puede dar el avivamiento espiritual. Y es por eso que el salmista, en los versos del 4 al 7, se dirige a Dios. Reconoce que Dios, solo Dios, puede renovar, ¿no?, su vida espiritual. Miren, así como el pecador no puede darse vida espiritual a sí mismo, de igual modo, un creyente débil difícilmente se podrá renovar espiritualmente. Necesita la intervención de Dios. Dios tiene que hacerlo. Tercero, también el resultado del avivamiento espiritual es un tremendo gozo espiritual. Por eso el salmista dice, para que tu pueblo se regocije en ti. Y es que una de las señales de nuestra debilidad espiritual es la falta de gozo. ¿Qué es el gozo? Pues el gozo es el estado emocional que se mantiene inalterable a pesar de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes realmente son así, experimentan falta de gozo? Son salvos, pero realmente no evidencian gozo. Lo que necesitan, pues, es una segunda obra de la gracia de Dios en sus vidas. Necesitan un avivamiento espiritual. Entonces vamos a hablar sobre la necesidad del avivamiento espiritual, porque el salmista era consciente de la necesidad de una renovación espiritual. No estaba contento con lo que estaba pasando. No se conformaba con lo que Israel estaba experimentando. Anhelaba algo más. Sabía que algo más podía ser posible. Y por eso pidió a Dios una renovación espiritual para su pueblo. Entonces, esto también nos debe invitar a reflexionar sobre nosotros. ¿Qué de nosotros? Nosotros estamos entendiendo la necesidad de un avivamiento espiritual en la iglesia. ¿Somos conscientes de esto? Muchas veces no. Muchísimas veces no. Miren, para poder tomar en cuenta de lo que estamos hablando, vamos a recordar vamos a recordar lo que en el Evangelio de Marcos nos señala en el capítulo 9 de los versos del 14 al 29. Es una porción bastante larga de las Escrituras, ya lo revisan en casa, pero voy a ir a aspectos importantes, los voy a ir mencionando. Pues en este pasaje, pues de qué trata, de que, bueno, después de experimentar la gloriosa transfiguración, la gloriosa transfiguración de Jesús, ¿no?, en el monte, en donde estuvieron presentes Juan, Jacobo y Pedro. Pues miraron a Elías, miraron a Moisés y estaban contentos, y entonces de ahí bajan y se encuentran con un hombre endemoniado. Y este hombre endemoniado, pues vemos ahí que los discípulos estaban luchando y no podían expulsar el demonio, no podían ayudarlo, no pudieron ayudar a este hombre que estaba endemoniado. Y ellos mismos lo reconocieron y dijeron, ¿por qué no podemos matar a estos demonios? Ahora bien, nosotros pues deberíamos preguntarnos, ¿y por qué no pudieron expulsar esos demonios? Y esta pregunta, pues justamente es pertinente, porque si leemos pasajes anteriores, dice que Jesús les dio autoridad a ellos para que expulsar demonios. ¿Por qué entonces no lo pudieron hacer? Antes de contestar
eso vamos a hacer una similitud con lo que pasa con la iglesia. Y es que en la iglesia está enfrentando algo similar. Enfrentamos a un mundo que se ha entregado al pecado, que se va perdiendo cada vez más y más. Y como iglesia, nosotros tenemos el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto o no es cierto? Ok. Pero también sabemos que en otros tiempos Dios utilizó el Evangelio para la conversión de miles de personas. Pero hoy no vemos eso. A pesar del tremendo esfuerzo que se vienen haciendo por predicar el Evangelio, de ganar otras almas para la fe cristiana, pero muy pocos se convierten cuando se predica el Evangelio. Entonces, esto nos debería hacer ver qué es lo que está pasando. Hay algo que definitivamente está mal. Pero hay otra cosa también. Sabemos que también el creyente debe experimentar una tremenda vitalidad espiritual. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, entonces debemos tener tremendas experiencias espirituales. Y debemos estar llenos de gozo en el Señor. Y no lo estamos. Muchas veces nos encontramos con letargo espiritual en nuestras vidas. Y no disfrutamos el gozo del Señor. A pesar de que puedas leer la Biblia, a pesar de que puedas estar orando, a pesar de que puedas estar asistiendo a conferencias espirituales, y etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué vivimos así? Son dos preguntas que podemos encontrar esas similitudes en lo que estábamos pasando, en lo que hemos estado narrando de la experiencia de Jesús en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Porque hay varias cosas también que debemos aprender de este incidente de Marcos 9 y que debemos aplicar pues al tema del avivamiento espiritual. Ante la pregunta de los discípulos, por ejemplo en el verso 28, el Señor les dijo, este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Este género. Simplemente que aquí los discípulos estaban enfrentando una situación muy particular. Un tipo de demonio que antes no habían enfrentado. Y el fracaso de los discípulos fue que simplemente no hicieron un análisis de la situación. Ellos intentaron expulsar el demonio demasiado rápido. No se detuvieron a pensar. No se detuvieron primero a pensar y después a actuar. No lo hicieron. Entonces, aquí hay algo que tenemos que aprender como iglesia. Muchas veces nosotros somos tan dados al activismo que creemos y queremos que las cosas se hagan rápido. Queremos así, rápido. Tipo microondas, como siempre decimos. Todo rápido. Y no estamos dispuestos a analizar la situación bien y enfrentarnos. Y eso está pasando sobre todo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren todo rápido y ni siquiera se ponen a pensar y analizar las cosas. Y hacer un verdadero análisis de la situación que estamos enfrentando. No nos hemos puesto a pensar en el problema que tenemos. Y entonces seguimos actuando como antes. Pensamos que la situación es igual que antes y nos hemos olvidado de la importancia de analizar la situación. Hace 100 años, por ejemplo, si la gente no iba a la iglesia, era porque había una apatía o un letargo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Entonces se necesitaba, ¿qué cosa? Algo que los despertara, algo que los animara para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacían? Pues se realizaban campañas evangelísticas y se predicaba el evangelio y era lo único que se tenía que hacer. Eso era lo suficiente para animar a las personas a que acudan a la iglesia y que se convierten. Eso era antes, eso era lo que pasaba hace 100 años. Pero hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? Hoy la gente ya no cree en Dios.
no cree en un mundo espiritual, no cree en la Biblia, no cree en la deidad de Cristo, no tiene valores morales y podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por tanto, pues lo que antes se hacía ya no es suficiente. Hay un nuevo género que requiere otro método, que requiere otro remedio. Los discípulos no lograron expulsar ese demonio. ¿Por qué? Porque era de otro género. Y el poder que tenían, ¿no? El poder que antes era suficiente para liberar a otros demonios, ya no era suficiente para expulsar este tipo de demonios. Necesitaba oración y ayuno. Hoy en día, la iglesia pone cierto énfasis en métodos que simplemente no son lo suficientemente fuertes para remediar la situación espiritual. La iglesia, pues para alcanzar, intenta pues reconciliar a la ciencia con la fe cristiana. Entonces dice, mira la ciencia, trata de decirle a la ciencia, mira la ciencia, no he encontrado respuestas a esto, pero aquí está la fe, aquí está la Biblia, ¿no? Entonces tratamos de encontrar, o sea, tratamos de conciliar para que la gente despierte. E incluso utilizamos la arqueología también para defender a la Biblia. Hay nuevas traducciones de la Biblia también que la hacen mucho más entendible. También estamos utilizando los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, el internet, las redes sociales ahora, ¿no? E incluso algunos también utilizan el entretenimiento para atraer a la gente. Pero lo triste, lo lamentable es que a pesar de todo esto lo que se está haciendo, no se convierten muchas personas. No hay un despertar espiritual. El Señor indicó que había una sola forma de expulsar esos demonios, y era por medio de la oración y el ayuno. Entonces, si eso lo aplicamos al avivamiento espiritual, tenemos que decir que la única forma de que pueda darse el avivamiento espiritual es por la obra del Espíritu Santo. Si no experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no habrá avivamiento espiritual. Y nunca experimentaremos el poder del Espíritu Santo hasta que no estemos dispuestos a reconocer nuestra impotencia personal. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en Dios. Y ese es el primer paso para un verdadero avivamiento espiritual. En vez de estar pensando en hacer doctrinas y métodos, en vez de utilizar métodos e instrumentos que nos permitan, tenemos que enfocarnos en Dios, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que confiar en Dios, debemos dejar a un lado nuestra capacidad y poner nuestra confianza plenamente en Dios. Vamos a seguir revisando y quiero que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 26, los versos 17 al 18, que aquí hay un incidente que nos va a hacer meditar un poquito más sobre lo que estamos hablando. Génesis capítulo 26, versos 17 y 18, dice: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Miren, veamos cuál era la situación que estaba enfrentando Isaac. Isaac, pues, había tenido un conflicto, celos, contiendas con los habitantes de Gerar, y su situación era crítica. Él tuvo que trasladarse, y al hacerlo se encontró con una gran necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? Era la necesidad de agua, porque sin agua él no podía vivir.
Y esto nos hace pensar en la situación de la iglesia en este mundo. La iglesia está pasando por una situación crítica y nos hace falta un avivamiento espiritual. Necesitamos agua y necesitamos esa agua que es la vida eterna. Si queremos tener mayor impacto sobre el mundo, necesitamos entonces una vitalidad espiritual. ¿Qué hizo Isaac para enfrentar esa crisis? ¿Cuál era su crisis? Esa necesidad urgente de agua. Entonces, vamos a comentar primero lo que no hizo. ¿Qué es lo que no hizo Isaac? No se fue a los agoreros, no se fue a los brujos, no se fue a los chamanes, ni tampoco fue a buscar a expertos en abrir pozos de agua. Nada de eso. No buscó invenciones, no buscó experimentos para hallar agua. ¿Y por qué no hizo eso? Por la urgencia misma de la situación. No podía darse el lujo de experimentar. No se podía darse el lujo de buscar soluciones humanas. Tenía que ser algo seguro y rápido, ¿no? Tenía que ser algo seguro que le garantice el éxito. ¿Y qué fue? Volvió a los pozos antiguos. Volvió a los pozos que su padre ya había descubierto y los volvió a destapar. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí había agua. ¿Qué debemos aprender entonces de ello? Que cuando necesitamos algo urgente, tenemos que volver a los pozos antiguos que nuestros padres ya descubrieron. Lo triste es que no hacemos eso. En vez de volver a los pozos antiguos, buscamos nuevos pozos. ¿Cómo lo hacemos? Organizamos conferencias, llamamos a expertos, llamamos a evangelistas, a misioneros, coordinamos con reuniones de investigación, comisiones de investigación, comisiones de penetración en el mercado, etcétera, etcétera. Los líderes pues tratan de buscar nuevas respuestas de repente para el siglo XXI, acorde pues con el mundo postmoderno en el que vivimos. ¿Sabes? Es importante comunicar bien a la gente por el tiempo en que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un nuevo tiempo. Hoy, por ejemplo, es importante las redes sociales. Es importante transmitir a través de las redes sociales. Y tenemos que hacerlo bien. Pero el problema es que cuando no queremos estudiar lo que la historia de la iglesia pues nos ha enseñado a través del tiempo y no queremos aprender de ello. Ese es nuestro problema. Cuando nuestro orgullo permite que nos olvidemos los 2000 años de experiencia de la iglesia que tuvo en este mundo y que tiene en este mundo, y tratamos de inventar nuevos pozos pensando o pasando por alto los pozos antiguos. ¿Qué aprendemos de la historia de la iglesia, por ejemplo? El crecimiento de la iglesia no es que haya sido una línea recta, no. ¿Qué es lo que aprendemos? Que la iglesia pues ha tenido muchos altibajos. La iglesia en un momento ha sido débil, sin poder, en un momento ha sido casi muerta, pero también ha habido tiempos seguidos en donde ha habido un avivamiento espiritual. Por ejemplo, el avivamiento del siglo XVIII. Pero en cada tiempo, escucha bien esto, en cada tiempo de avivamiento espiritual, ¿no? Cuando hemos empezado hacia arriba, ¿por qué hemos empezado a subir? Cuando la iglesia ha vuelto a las cosas básicas, a las cosas antiguas. La oración, la predicación de la palabra, esos son los pozos antiguos. Volvamos a Génesis 26. Cuando Isaac volvió a los pozos antiguos, había un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que los filisteos habían tapado el pozo. Por eso no los estaban usando.
Y algo parecido también sucede hoy en la iglesia, ¿no? Hoy, en muchas partes del mundo la iglesia es débil. ¿Por qué? Porque los filisteos han estorbado la obra tapando la boca de los pozos espirituales. Aquellas cosas fundamentales, aquellas cosas que no está permitiendo que podamos sacar el agua. ¿Y qué cosas son las que han tapado? Entonces vamos a ilustrarlo para que tú lo entiendas muy bien. Mire, antes de la Reforma Protestante, ¿qué pasó? La Iglesia Católica había tapado dos grandes doctrinas. La doctrina de la salvación, ¿no? Porque ellos pensaban de que la salvación era por obras y querían conseguir recursos para hacer sus cosas, y entonces comenzaron a vender la salvación, ¿no? En donde uno compraba la salvación hasta por 4 generaciones, etcétera, etcétera. Entonces taparon la doctrina de la salvación y también la doctrina de la palabra de Dios, porque ellos pensaban que solamente los únicos que podían enseñar las escrituras eran los sacerdotes. Como consecuencia de eso, se creó un desierto espiritual en Europa. Cuando Martín Lutero volvió a descubrir, a destapar esas dos cosas, la justificación por la fe y la exposición de la palabra de Dios, el resultado fue un avivamiento espiritual que cambió el norte de Europa. Otra manera para explicarte o para hacerte ver de lo que te estoy hablando. En el siglo XVIII, los filisteos, ¿no? O podemos hablar de los filósofos, ¿no? Taparon la doctrina de Dios con el deísmo. Y eso produjo una tremenda sequedad espiritual en la iglesia. Cuando volvieron y sacaron, destaparon, ¿no? Esa doctrina, la doctrina del Dios vivo y verdadero, el resultado fue el avivamiento espiritual de Wesley y de Edward. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pozos están tapando? ¿Qué pozos están tapados? Pues la soberanía de Dios, el pecado del ser humano, la ira de Dios, la persona de Cristo. De esas cosas no se predican, no se enseñan. Y sin esas cosas no podemos esperar un avivamiento espiritual. Tenemos que honrar a Dios antes que Él nos bendiga. Tenemos que honrar su verdad antes que Él nos bendiga. Muchísimas iglesias han tapado también no solamente esas doctrinas, sino también la doctrina del Espíritu Santo. Y obviamente han entristecido al Espíritu Santo. Y eso produce una ortodoxia muerta. Ahora, por otro lado también, tenemos las doctrinas correctas. Pero, ¿sabes? Seguimos muertos. ¿Por qué? Porque la doctrina no es el fin, mi querido hermano. Es solo el medio para llegar al fin. ¿Y cuál es ese medio? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese fin? El conocimiento de Dios. Pero y ese conocimiento de Dios tiene que ser experimental o experiencial. O sea, tiene que ser vívido. Mire, cuando se habla de conocer a Dios, la primera palabra, pues, que aparece en la Biblia es de mucho significado. Y esta palabra conocer aparece en el capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 5, donde dice que Adán conoció ¿a quién? A Eva. Y dio a luz a su hijo Set. Entonces, conocer nos habla de una relación íntima, algo que permita conocer una estrecha vinculación, pero esa vinculación tiene que engendrar algo, tiene que producir algo. Entonces, si hay un conocimiento y tú tienes una relación íntima con Dios, tiene que generar una nueva vida en ti. Conocer.
Y eso implica conocer, o sea, vívida, una fe vívida. No es suficiente, pues, enseñar la doctrina. Hay que transmitir vida y la vida de Dios en el hombre. Por eso muchas veces, les digo, cuando leemos las Escrituras, ¿cuál es la aplicación para tu vida? Hazla vívida en ti, que te lleve pues a cambios profundos, radicales en tu vida. Otro problema que tiene también la iglesia es que pues se dedica al entretenimiento antes que a la oración y la palabra. Activismos en cuanto a entretenimiento, para buscar captar antes de predicar una buena palabra y dedicarse a la oración. Otros problemas también hay adicionales, como es el orgullo, el materialismo, la actitud de crítica, un espíritu de controversia. ¿Sabes? En demasiados cultos hay una terrible ausencia de la presencia de Dios. Simplemente no sentimos la presencia de Dios. Y realmente eso está mal. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, que sabemos que estamos viviendo, sabemos que algo está mal, hay una actitud de contentamiento. Estamos contentos por esta situación. Estamos contentos por la situación que viene pasando la iglesia. Hay un espíritu de conformismo. E incluso cuando hablamos de un avivamiento espiritual es un tema que no quieren hablar porque se ponen a la defensiva, los incomoda. Mi querido hermano, hemos perdido el arte de la meditación. Nuestras vidas están programadas de tal manera, en tantas actividades, que vamos de una cosa a otra cosa y solamente pues cuando hay que tocar algún tema lo hacemos muy superficialmente. Por otro lado, no nos estamos examinando a nosotros mismos. No hay tiempos para buscar a Dios personalmente. A pesar de que les hablamos y les decimos que debemos buscar a Dios, la pregunta que tú te tienes que hacer en esta mañana es decir, yo realmente estoy buscando a Dios. ¿Cuánto tiempo te estás dedicando para buscar la presencia de Dios? No hay un avivamiento espiritual en tu vida porque no estás buscando a Dios. Y no solamente tú, sino que también muchos no lo están buscando, no lo están anhelando. No hay un fuerte deseo de buscar la presencia de Dios. No estamos preocupados por la gloria de Dios. No estamos preocupados por la gloria de Jesucristo. No estamos preocupados por la gloria de la iglesia. Y no estamos preocupados por alcanzar a los perdidos. Eso es lo que está pasando en la iglesia. En Éxodo, en el capítulo 33, ahí podemos notar y examinar bien lo que es un avivamiento espiritual. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Es cuando Dios derrama su espíritu sobre su pueblo en tal manera que produce un tremendo sentir de la presencia de Dios. Y eso está acompañado con una profunda convicción ¿de qué? De pecado. Está acompañado también de una profunda convicción de temor de Dios y también de un tremendo gozo por saber que tú has sido perdonado. Cuando examinamos este capítulo 33 de Éxodo, vemos el pecado del pueblo, porque vemos que el pueblo pues, pecó construyendo
pues un ídolo y se inclinaron a él, adoraron a ese ídolo mientras Moisés estaba pues recibiendo las instrucciones de Dios, mientras estaba recibiendo los mandamientos de Dios. Entonces vemos el pecado del pueblo, vemos el juicio de Dios, Dios los castiga, y también vemos y notamos ahí la intervención de Moisés intercediendo. El pueblo quedó muy mal, pero vemos también la intervención de Moisés. Un verdadero avivamiento espiritual comienza cuando estamos a reconocer que algo está mal. O sea, como que despertamos a la realidad de nuestra condición espiritual. Y eso produce tres cosas: arrepentimiento, búsqueda de Dios y oración. Arrepentimiento por el pecado. Búsqueda de Dios. Alguien comienza a ver la gloria de Dios, disfruta de su presencia. Alguien comienza a estar buscando de Dios, lo disfruta, y ¿sabes qué? Y para alcanzar eso tú necesitas un tiempo de soledad. Pocos son los que lo buscan. 1, 2. En el capítulo 33 de Éxodo vemos que solo Moisés fue a buscar a Dios. Él salió del campamento, se fue a buscar a Dios. Y él tenía un sentido de consagración. Para buscar a Dios necesitamos pues un esfuerzo extra, un esfuerzo inusual que salga de tus actividades normales. Cuando tú comienzas a actuar así, Dios comienza a responder. Dijimos que también la oración, y ahí es cuando empieza el proceso de clamar a Dios y comienzas a clamar por un avivamiento espiritual. ¿Sabes? Moisés no estaba satisfecho con lo que él tenía, no estaba satisfecho con la experiencia tenida, no estaba satisfecho de mirar los 10 grandes prodigios en Egipto, no estaba satisfecho con ver cómo el mar se abrió en dos, como el mar rojo, no estaba satisfecho con tocar la piedra y que salga agua. No estaba contento, no estaba satisfecho. Él comenzó a pedir algo más. ¿Qué es lo que quería Moisés? Quería la gloria de Dios. Él estaba interesado en la gloria de Dios. Y cuando se pone a interceder, cuando estaba intercediendo, no estaba intercediendo ni por él mismo, estaba orando por la gloria de Dios, y le dice: si tú vas a destruir este pueblo es tuyo, este pueblo es tuyo, honra a tu pueblo, honra a la iglesia. Eso es lo que estaba pidiendo Moisés. Es más, le decía a Moisés: mira, ¿sabes qué? Los paganos tienen que saber quién eres tú y quiénes somos nosotros. ¿Qué van a decir si tú los destruyes? Que para eso los sacaste. Él estaba interesado en la gloria de Dios. Moisés oraba con intensidad, Moisés oraba con pasión, razonaba con Dios. Él era muy específico, y esa es la forma en que tenemos que actuar, que debemos orar, pidiendo, clamando, suplicando, con una intensidad y con una pasión que solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Al final, ¿qué pidió? Ver la gloria de Dios, toda su gloria. Él sentía una gran necesidad de experimentar la gloria de Dios. Sabía que no podía hacer solo el trabajo. Por eso que dice: si tu presencia no está con nosotros, no permitas que avancemos. Sentía que no podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Necesitaba, urgía de su presencia. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Dios se manifestó a él. Y Moisés fue tremendamente impactado, que incluso el pueblo pudo ver la gran diferencia.
Él bajaba y resplandecía la gloria de Dios, que incluso no podía ni verlo. Para que haya un avivamiento, necesitamos hombres y mujeres que oren con pasión, que oren por la iglesia. Vamos a ver un caso más, Isaías. Vamos al capítulo 62, los versos del 1 al 7. Y dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con tu esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Examinemos bien el contexto para que podamos entender esto. A lo largo de su ministerio, Isaías estaba anunciando el juicio de Dios sobre la nación de Judá por el pecado y por la apostasía del pueblo. Sin embargo, pues al final del libro de Isaías comenzó a anunciar el retorno del cautiverio y también la restauración del pueblo de Dios. Y es ahí donde él, predicando, anuncia pues proféticamente las buenas nuevas de la redención a Judá. Y él, pues, a pesar de que ya lo anuncia él mismo, pues él no se queda pasivo, sino que él se dispone a orar y a clamar a Dios por el cumplimiento de esa palabra que Dios le dio. Bien, vamos a ver entonces el significado para poder entender de lo que vamos a hablar. Miren, nosotros podemos tomar a Judá como una figura de la iglesia, específicamente la ciudad de Jerusalén. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Isaías y dedicarnos al ministerio de la intercesión para que Dios bendiga a su pueblo y bendiga a la iglesia. Entonces vamos a hablar un poquito ahora. Entonces con esto que les acabo de indicar, para que podamos ver y aplicarlo de una manera al tema del avivamiento espiritual, lo que la porción de las escrituras que acabamos de leer. Entonces vamos a ver cuál era la preocupación del profeta. El profeta estaba tremendamente preocupado por Sion. ¿Por qué? Porque no solamente era la capital del reino, no, era la ciudad de David. Pero ahí hay algo más. Era porque era la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Por eso estaba tremendamente preocupado. Porque ¿en qué condición se encontraba? Estaba en ruinas por el exilio. Y entonces Isaías no podía estar tranquilo. Antes era una ciudad gloriosa, pero ya no era así. Y eso era lo que lo preocupaba. Así también debemos ser nosotros. Tomar esa actitud de preocupación. Debemos ver cuál es la situación de la iglesia. Debemos recordar qué es la iglesia. Y la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la nueva Jerusalén. La iglesia es el templo del Espíritu Santo.
¿Y cómo está ahora la iglesia? ¿Sabes? La iglesia ahora está débil. La iglesia ahora está afligida. La iglesia ahora está derrotada. La iglesia ahora está dividida. La iglesia ahora está, pues, más actuando carnalmente antes que espiritualmente. Y eso nos debe afligir. La iglesia debe ser una ciudad brillante. La iglesia debe ser una ciudad vibrante de vida, de gloria. Pero no es así. No está así. ¿Por qué? Porque no hay un avivamiento espiritual. ¿Sabes? Cuando los creyentes, los que conforman la iglesia, no sienten una profunda preocupación por la condición de la iglesia, el problema es que han olvidado qué es la iglesia. El problema es porque se han olvidado la naturaleza de la iglesia. El problema es porque no se han olvidado cuál es la verdadera razón de la iglesia. Debemos recordar lo que la iglesia era antes. Debemos recordar lo que la iglesia era en la época de Hechos en Pentecostés. Debemos recordar la iglesia como fue en la época de la Reforma. Debemos recordar aquellos momentos de avivamiento espiritual. Eso es lo que nos debe preocupar. Pues, ¿por qué ahora la iglesia no es así como antes? ¿Por qué es tan débil? Y esto nos debe llevar a orar con pasión, con dedicación, con esfuerzo, con esmero. Ese es el deseo del profeta y tiene que ser nuestro deseo. ¿Cuál era la preocupación del profeta? Esa debe ser nuestra preocupación. ¿Y cuál era el deseo del profeta? El profeta expresaba un anhelo mejor. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Algo mejor. Desear que el resplandor de Jerusalén vuelva a brillar como antes. Su justicia, su salvación. Que las gentes vean otra vez su gloria. Que vuelva a ser esa diadema gloriosa. Tenemos que pedir a la iglesia que nos dé una visión similar de lo que la iglesia podría ser. Mira, en las épocas de los puritanos, la iglesia surgió en la época de John Knox también, en la época de Calvino también. Y eso tiene que ser nuestro deseo, que la iglesia se levante, que la iglesia viva, que la iglesia pues resurja. ¿Cuál fue la decisión del profeta? El profeta decidió orar. Y decidió orar porque por amor a Sion. Y no iba a descansar hasta que Dios le conteste, hasta que Dios conteste sus oraciones. Él está decidido porque la situación de Jerusalén era muy grave. Dios prometió restaurar Jerusalén, pero Isaías no iba a tomar una actitud pasiva, iba a aceptar el desafío de orar. ¿Sabes? Dios ha prometido edificar su iglesia. Ha prometido darnos la victoria. ¿Pero qué? ¿Se lo vamos a dejar todo a Él? Perfecto, se lo dejamos todo a Él. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando vemos que Dios no está obrando? ¿Puedes estar tranquilo? ¿Podemos estar tranquilos? Mira, ¿sabes? Veamos el caso de Daniel. Daniel estaba en el exilio. Él estaba en el exilio ahí. Y entonces revisa las escrituras y revisa las promesas dadas por Ezequiel. Y dice, 70 años van a estar en la cautividad. Y dijo, estamos bien los 70 años. ¿Y qué hizo Daniel? Se puso a orar y se puso a clamar con mucha intensidad. Revisa el capítulo 9 de Daniel. Comenzó a reclamar las promesas de Dios. Y es que los avivamientos espirituales
vienen cuando el pueblo de Dios ora. En esta porción de las escrituras que hemos leído de Isaías, en los versos 6 y 7, Isaías animó a otros, dijo, los guardas, los animó a orar. Y los anima a no cesar de orar de día y de noche. Y luego le dice, los que os acordáis de Jehová. O sea, lamentablemente todos no se acuerdan de Jehová, pero los que lo hacemos debemos clamar a Él. Esta parte de las escrituras también pudo ser traducido como los que acordáis a Jehová, los que acordáis a Jehová. Y es que debemos hacerle recordar a Dios sus promesas, sus propósitos y mencionarlas delante de Él. Por eso es que muchas veces cuando les digo, pues hay que orar y hay que orar conforme a las escrituras, porque ahí están las promesas de Dios. Aquí están las promesas de Dios. En las escrituras están las promesas de Dios. Y entonces cuando agarramos y cogemos las escrituras, pues estamos orando y reclamando lo que mismo Dios prometió hacia nosotros. ¿Cómo oraba Isaías? Pues vamos a ver un ejemplo. Dos ejemplos exactamente vamos a ver. Vamos a ver en el capítulo 63 los versos del 15 al 19. Y ten cuidado, discernamos y escuchemos muy bien cómo oraba Isaías. El primero, 65, el capítulo 63, versos del 15 al 19, dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Una profunda preocupación por su iglesia, por el templo. Vamos al capítulo 64, los versos del 1 al 12. Y esta oración es tremenda. Y dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando hicieron cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos perecieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llenaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad, la causa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Una tremenda oración.
Y esta oración debemos hacerla nuestra. Él estaba preocupado por la situación que estaba pasando en Jerusalén, situación por la que estaba preocupado por la situación del templo, estaba preocupado por la iglesia, estaba preocupado pues por todo el pueblo. Y él clamaba a Dios. ¿Y qué clamaba? Que descienda del cielo y que se manifieste en la tierra, como lo hizo antes en el monte Sinaí, como lo hizo también en Hechos, cuando llegó Pentecostés, cuando lo hizo en la Reforma, y debemos pedirle que lo haga otra vez. Realmente vendrá el verdadero avivamiento cuando oramos, pongamos pasión, dedicación, entrega, y así se cumplirá la promesa de Dios. Volvamos a los pozos antiguos. Volvamos a la oración, volvamos a la predicación de la palabra, y eso que generará un avivamiento en la iglesia. Mi querido hermano, la iglesia eres tú. Y cuando se habla de oración, entonces debemos preguntarnos nosotros cómo estamos orando. Si le estás dando importancia más a las cosas terrenales, a que lo que es más importante que las cosas espirituales. Yo cuando escucho oraciones, por ejemplo, con esto del COVID, del COVID-19, ¿en qué se centra nuestra oración? Que te pongas la mascarilla, que salgas para allá, sí Señor, que se ponga para aquí, que esto, que lo otro. Pero eso es lo más importante. Lo más importante es que conozcan de Dios, que vivan para Dios, que sean consagrados para Dios. El resto cae por añadidura. No te digo que lo que estás haciendo mal, sino que tienes que priorizar las cosas. El avivamiento en la iglesia. Cuando una iglesia se levanta, cuando una iglesia se transforma, pues impacta a la sociedad. Y si impacta a la sociedad, impactas el país. Y si impacta el país, impactamos al mundo entero. Oremos por la iglesia, por un avivamiento en la iglesia. Y el avivamiento, pues el inicio de un avivamiento es el arrepentimiento. Arrepintámonos de la situación, del momento en que estamos viviendo. Arrepintámonos de cómo estamos actuando. Arrepintámonos de nuestra falta de oración. Arrepintámonos de nuestra búsqueda, de nuestra falta de búsqueda de Dios. Arrepintámonos porque no meditamos las Escrituras, porque no ponemos por obra las Escrituras. Arrepintámonos porque realmente nos estamos llenando de conocimiento y no estamos viviendo el Evangelio. Cuando hay un avivamiento y hay una búsqueda de Dios y hay una oración, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay búsqueda de Dios y hay oración, el avivamiento fluye. Reflexionemos, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, hoy tú has hablado a nuestra mente, has hablado a nuestro corazón. Soy el primero, Señor, que te dice perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque, si bien es cierto, oramos, pero hoy tú has hablado profundamente a mi corazón. La iglesia. Siempre tú has puesto en mi corazón el orar por la iglesia. Siempre tú has puesto en mi corazón clamar por la iglesia. Pero Señor, creo que no lo he estado haciendo con pasión, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo orar porque la iglesia te conozca, Señor. Orar porque tú nos des ese avivamiento que necesitamos. Oramos porque tú desates un espíritu de arrepentimiento, que inclines nuestro corazón a tu palabra, que transformes nuestras vidas, Señor.
iglesia sea viva. Danos un nuevo despertar, un nuevo vigor para exaltar, bendecir, glorificar tu nombre.